tenemos varias cuestiones que realmente profundiza mucho más los temas y voy a empezar a decir algunas palabras con respecto a Trump. Soy norteamericano, realmente es un shock muy grave lo que está pasando en Estados Unidos. Es cierto que tenemos una tradición muy larga de populismo en Estados Unidos. Algunas de las expresiones más viejas del populismo fue el movimiento en los Estados Unidos al fin de la década 19. Y eso fue un movimiento mucho más de abajo, un movimiento que postula reformas progresistas, redistributivas. Entonces fue otro tipo de populismo muy diferente que lo que estamos viviendo en el mundo hoy, por lo menos en Estados Unidos hoy día. Con respecto a Trump, yo creo que Trump sí es un tipo de liderazgo populista, pero también hay características bonapartistas de este tipo de liderazgo. Es un tipo de populismo que sin duda está politizando ese polo cultural, especialmente en contra de los inmigrantes. Y es es una expresión de nativismo. Y es un tipo es muy parecido a lo que podemos ver en muchas partes de Europa, especialmente en el norte de Europa. La diferencia es de que esos populismos en Europa de la derecha son nativismos que están expresando en nuevos partidos que no son los partidos grandes, tradicionales de mainstream. Y realmente el caso de Estados Unidos es muy diferente porque es un proceso hay un corriente populista que realmente está captado al Partido Republicano. Entonces algunos de los dos grandes partidos tradicionales ya es un tipo de agente por algún tipo de liderazgo populista. Y también está ocurriendo en un contexto de polarización de los partidos y una polarización ideológica muy fuerte en Estados Unidos. Entonces es muy diferente que la mayoría de los casos donde yo hablaba sobre los procesos de convergencia programática entre los partidos tradicionales. Estados Unidos es el opuesto. Entonces realmente es un fenómeno muy extraño y para mí lo que hace tan peligroso por la democracia en Estados Unidos es que hay un tipo de liderazgo, un tipo de liderazgo populista, bonapartista que está parte de un proceso de polarización ideológica y entre los partidos con conflictos muy grandes. Yo realmente tengo mucho temor de que este tipo de proyecto político puede tratar de instrumentalizar las instituciones de cheques y balances supuestamente que ofrezcan la democracia para protegerse, pero esas instituciones también pueden ser utilizadas por algún tipo de proyecto como así para mantenerse en el poder. Entonces realmente yo creo que tengo mucho temor de las posibilidades de manipular las instituciones en Estados Unidos. Otra pregunta con respecto al populismo y la inmigración. Yo creo no es imposible que un líder populista tratar de incluir los inmigrantes como parte de un discurso incluyente pero yo creo pero no es muy común y yo creo que es difícil. Es más común de que hay un tipo de tratar de marcar las fronteras y definir quién es parte del pueblo. Pero siempre, bajo el populismo, siempre hay un debate quién pertenece al pueblo, quién pertenece quién es parte de la soberanía popular. Entonces, no es imposible de que puede ser expresiones en donde los inmigrantes son parte de eso. Bueno, gracias. Voy a empezar medio por atrás. Gabriel, el éxito de los populistas, y un poco va a ir a la pregunta de Trump, aunque es que llegó con un discurso populista y yo creo que por ahora viene gobernando del mismo modo. El éxito de los populistas está de algún modo, como lo decía en la presentación, basado en cuán leales son a su base.
en el caso de los populismos incluyentes latinoamericanos, su base es bastante grande. Entonces, incluso en situaciones económicas más complicadas, como se ve con el fin del boom de las commodities y pese a una debilidad estatal, han logrado mantener una base electoral bastante importante. Pero las elecciones se volvieron más complicadas, o sea, fueron más competitivas en Argentina, fueron más que perdieron por poquito, fueron más competitivas en Ecuador, que ganaron por poquito, fueron más competitivas en Bolivia, donde Evo perdió el referéndum. Entonces, es necesario tener recursos para satisfacer a la base. La base no está comprada, no es que si no le dan nada siempre lo va a seguir. Pero al tener una base más grande, es más fácil mantenerse que si tenés una base más chica. Y esto me lleva a hablar un poquito de Trump. Mi impresión es que Trump tiene de populista una base electoral muy fuerte y le está siendo súper leal. Ha hecho muy poco para parte del circo en términos de políticas públicas, pero las pocas políticas públicas que ha hecho han sido para complacer a su base conservadora y nativista. Ahora, el problema que tiene Trump es que su base es más pequeña, al ser un populismo excluyente. Tiene aparte el Partido Republicano sobre el que se montó, que es un gran valor como ha sido el peronismo para el kirchnerismo, pero sí tiene que su base propia es un poco más chica. Y esa la ha mantenido. Si uno mira las encuestas, el 30%, 30 y pico por ciento del electorado que está con él, sigue con él, pese a que cayó en el resto de la población. Respecto brevemente a la pregunta de Civil, que no tengo una respuesta, me parece que el tema proinmigrante tiene más que ver con la historia argentina que con el populismo en general. Y esto que yo decía, que las experiencias populistas tienen una historicidad que tiene que ver con la región, con el país y con cómo se definen. Y para terminar la pregunta de Mario, que es muy difícil, ¿no? O sea, si no hay ni un libro, te tengo que contestar en 30 segundos, pero es súper interesante. Y a mí se me ocurrió, en el libro que discutimos ayer hay un poco de la discusión de las líderes populistas, pero hablan de Le Pen y de Sarah Palin, y no hablan, ayer justamente los criticaron porque no hablaban de Cristina Fernández de Kirchner. Pero más allá de la misoginia, que me parece un ejercicio que ocurre siempre en la oposición a las mujeres, lo interesante en el caso argentino, que es donde hay dirigentes que uno podría decir populistas, era Perón cumple, Eva dignifica. O sea, el dirigente era Perón, no era Eva. Y Cristina Fernández de Kirchner, hasta la muerte de él, no era la principal dirigente, todavía estaba él, y de hecho la construcción de su liderazgo es sobre la muerte de su marido. Me parece una pregunta interesante. El peronismo de algún modo incluyó en esta rama femenina, gracias a la presión de Eva, a las mujeres, pero no ha tomado